Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión de lectura. Sin más por el momento, vamos a dar inicio con la lectura de los capítulos 18 y 19. Le paso la palabra a don Gastón. Para este rato de lectura, como de costumbre, voy a proceder a silenciar todos los micrófonos para que luego los podamos abrir en el ratito de tertulia. Pues los saludo con el aprecio de siempre a todas y todos. Realmente se ha vuelto una costumbre este encuentro semana de por medio y yo mismo lo espero con ilusión para poderles leer lo que toca de la historia. Ya vamos llegando hacia los finales y hoy estamos en la penúltima sesión con los capítulos 18 y 19. Ya los hijos de Anabel y de los Corrales ya son grandes, ya eh, Azucena Corrales y José Antonio y que es el Toño ya van para la universidad, así que como ven han pasado los años y en el capítulo que vamos a iniciar de inmediato vamos a escuchar mucho sobre Azucena, la madre de Pancho, y por eso se titula La presencia de la madre. En los últimos meses, Azucena sentía que le empezaban a pesar los años. Aunque siempre mantenía un ritmo acostumbrado de trabajo, donde Anabel y realizaba ella misma los oficios de su casa, experimentaba a menudo una cierta dificultad para respirar al caminar rápido o cuando se agitaba un poco. Sin embargo, no se le ocurrió acudir al médico para que la diagnosticara, ya que le parecía que a su edad debía ser algo normal. 2 días después del campamento en el cerro, ella aguardaba con ansias la visita de Panchito para pasar juntos la tarde y escuchar sus impresiones de esa aventura. Su ahijada Azucena le había ofrecido acompañarla, puesto que faltaba más de un mes antes del inicio de su primer año universitario en la carrera de preescolar. Estaban a la espera de Anabel, quien como siempre llevaría a sus hijos mayores a clases de guitarra y canto en la ciudad. Esa mañana Azucena se había fatigado con los preparativos para la temporada familiar que ocurriría en un par de semanas en la finca de su hermano mayor. Hacia el mediodía le dio un poco de mareo con sudor frío y se recostó esperando que se le pasara, pero más bien se le aceleró el pulso, además de sentir fuertes palpitaciones en su cuello y en la sien. Afortunadamente, en esos momentos apareció su ahijada, quien le trajo agua y se sentó a su lado. Esto le dio la tranquilidad de saberse acompañada. No obstante, cuando llegó Anabel con sus hijos a dejar a Panchito, ya le dolía el brazo izquierdo y el pecho. Llenos de angustia, la ayudaron a subirse al auto para trasladarla de emergencia hasta el hospital vecino. Pancho regresó de su trabajo tan pronto tuvo noticia de lo ocurrido y se encontró en su casa a su ahijada, junto con Panchito, ambos muy preocupados, pues aún no se sabía nada de la salud de su madre. Pasados unos minutos que les parecieron eternos, llamó a Anabel para comunicar que Azucena había sufrido un ataque cardíaco, pero que llegaron a tiempo y pudieron estabilizarla. Ahora la tenían en tratamiento intensivo y la mantendrían internada por varios días porque su infarto al miocardio había sido grave. Antes de darla de alta, el cardiólogo del hospital les explicó a Pancho y a su madre que ella ya venía sufriendo con anterioridad de una insuficiencia cardíaca, la cual se manifestaba en que el corazón no podía bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. El doctor lo describió en estos términos: la causa de este trastorno es una arteriopatía coronaria, originada por un estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Ahora, tras su infarto al miocardio,
esta insuficiencia cardíaca se ha agravado. Esto le ocasionará síntomas como fatiga, debilidad, inapetencia para comer, inflamación de los pies y los tobillos e incluso posibles desmayos. Además, lamentablemente, es de esperarse un agravamiento de su antigua dificultad respiratoria, sobre todo si se agita haciendo cosas. También pueden ocurrirle problemas al respirar después de acostarse o que se despierte durante la noche experimentando falta de aire. El médico fue claro en que tenía que seguir un tratamiento estricto y que no sería posible para ella continuar llevando una vida normal. En su caso, le insistió, ahora se presenta una limitación severa que la incapacita para realizar cualquier tipo de actividad física demandante, con la presencia de los síntomas mencionados, aún en estado de reposo. Pancho salió muy afectado del consultorio del doctor, pero Azucena se tomó las cosas con una sorprendente calma y serenidad. Ella consideraba que había tenido una vida plena y activa durante más de 60 años, de manera que aceptaba con paz esta enfermedad, así como el morir en el momento en que Dios lo dispusiese. Realmente era una mujer de fe y se sentía preparada para lo que fuera. Su hijo, por el contrario, estaba tan acostumbrado a la presencia de la madre que no lograba imaginarse sin ella, incapaz de aceptar la idea de que tuviese una enfermedad hasta morir en corto tiempo. Más aún, le dolía ver síntomas que había descrito el médico y que la harían sufrir de diversas formas. Pancho era valiente para enfrentar el dolor físico en su propia persona, pero no soportaba ver sufrir a otros a su alrededor, mucho menos madre. Esto lo hacía volcarse dentro de sí mismo, como le había ocurrido en el pasado durante la época de su desengaño amoroso con Anabel. En estas nuevas circunstancias empezó a manifestar otra vez reacciones de tensión e irritabilidad ante las pequeñas contrariedades cotidianas, algo poco frecuente en su conducta habitual de otros momentos. Azucena en general intentaba mantenerse animada y estable, a pesar de las dolencias características de su condición cardíaca. Sin embargo, era innegable que la frustraba mucho su pérdida de independencia para hacer ciertas cosas por sí misma. Los ataques de ahogo que sufría por las noches también tendían a deprimirla y desesperarla al verse postrada en su cama sin querer despertar a su hijo para que le brindara compañía en ese trance doloroso. Pancho, no obstante, fue desarrollando una especie de sexto sentido para intuir tal necesidad. Así que ya fuera medianoche o durante la madrugada, se levantaba a veces para ir a verla. Cuando la encontraba despierta, permanecía a su lado hasta que se volviera a dormir. En tales momentos, al no saber qué decir para darle consuelo, procuraba internamente ponerse en oración. Entonces le pedía a Dios la fuerza que ambos necesitaban para resistir durante este tiempo de prueba tan difícil de asimilar. Por otra parte, aunque Azucena a menudo se sentía mal, durante el día nunca perdió su sentido del humor. A su manera, ella misma los animaba a todos con dichos populares, como que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, o que cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana. Ciertamente ella percibió durante las semanas siguientes a su diagnóstico de insuficiencia coronaria que se le abrían nuevas ventanas para darle significado a su vida en medio de la adversidad. Una de tales ventanas se la proporcionó Anabel de forma inesperada. Ella conocía muy bien la importancia que tuvo siempre para Azucena la temporada familiar con los Arroyo, pues nunca faltó a ninguna de ellas en más de 4 décadas. La misma Anabel se había comunicado 2 años antes
con la esposa de Sergio Arroyo para agradecerle la invitación que le hicieron a Panchito de compartir con ellos su encuentro veraniego durante aquel viaje a Sudamérica. Tras la crisis cardíaca, Anabel consultó con el cardiólogo y con los parientes cercanos para asegurar que se dieran las condiciones de traslado hasta su pueblo natal y de estadía en la finca que no pusieran en mayor riesgo su precaria situación de salud. Estas precauciones le permitieron a Azucena sumarse de nuevo a sus seres queridos en aquellos días tan especiales. La familia Arroyo, a su vez, invitó a los Castillo, particularmente a Panchito, quien añoraba algún día repetir esa experiencia. Cuando todo estuvo preparado, Anabel le comunicó a Azucena que el médico le daba el permiso de hacer el viaje. Ellos mismos la llevarían en su amplia camioneta familiar para que gozara del trayecto sin pasar incomodidades de ningún tipo. Azucena, que ya había renunciado a tal posibilidad, se ilusionó muchísimo con la noticia. A partir de allí todos colaboraron, cada quien a su manera, de modo que no tuviera que realizar mayor esfuerzo físico durante ese verano familiar, sino que se dejara cuidar como ella había hecho toda su vida con quienes la rodeaban. La temporada resultó algo inolvidable, pues Pancho y Rafael se sumaban en los fines de semana, mientras que las esposas y los muchachos de todas las edades mimaban a la tía Azucena y procuraban atenderla al máximo. Les alegraba tenerla allí, cómodamente recostada en una silla de extensión, una vez más entre ellos. Es cierto que ahora no podía levantarse a declamar con la energía de antes aquellos largos versos de Rubén Darío, pero no dejó por eso de recitarles en una de las veladas nocturnas un versito simpático que había aprendido desde jovencita, muy del estilo del mismo Darío. Mirando los tumbos de la ola bravía, la niña decía: ¿hay algo más vasto que el vasto océano? ¿Hay algo querido, aún más que un hermano? ¿Hay algo más dulce, quizás, que la miel? Y un pez le responde saliendo a la orilla: oh niña sencilla, el cielo es más vasto que el vasto océano. Se quiere al amante aún más que al hermano, y un beso es más dulce que toda la miel. Al regresar ellos de la vacación veraniega, la ahijada Azucena le comentó a su madrina que había decidido matricularse en la Universidad Estatal a Distancia para llevar ese año los cursos generales de su carrera de preescolar, por lo que podría pasar el día estudiando en su casa y cuidar de ella. Aquel gesto de entrega y cariño enterneció mucho a Azucena, quien había llegado a ver a su ahijada como a aquella niña que ella no pudo tener, y las unió aún más en un auténtico vínculo de madre e hija. Azucena insistía a su vez en que la visitaran a menudo los hijos de los Castillo y de los Corrales, a quienes consideraba desde pequeños como parte de su propia familia. En especial le complacía que llegara Panchito, ya que éste tenía más tiempo para hacerlo entre semana. Además, debido a que era un niño tranquilo, sus visitas no la cansaban. Por el contrario, a ella la reanimaba sobremanera el verlo tan aplicado mientras hacía sus tareas, leía libros o le contaba anécdotas de su vida escolar. En esas tardes junto a él, Azucena no podía evitar cuestionarse por qué Panchito mostraba ciertos rasgos de personalidad y gestos semejantes a los de ellos. Tomaba el lapicero de la misma forma en que lo hacía Pancho al aprender a escribir y arqueaba las cejas como Pedro, su esposo, cuando algo lo sorprendía. Incluso ella se reconocía a sí misma al contemplarlo tan ordenado y cuidadoso en todo, pues sus hermanos mayores habían sido muy diferentes. Más aún,
En una de esas noches en que despertó con síntomas de ahogo y dificultad para dormir, se puso a evocar las confidencias que le hiciera Anabel después de aquella famosa tormenta tropical. La realidad es que Rafael, tras semanas de distanciamiento conyugal, había partido por la tarde de aquel domingo para un viaje de negocios que duró mes y medio, sin que ella y su marido pudieran estar realmente juntos como esposos. Anabel le había mencionado en confidencia que la noche anterior que él pasó en la casa tomó más vino de la cuenta y que tuvo que ayudarlo a acostarse para continuar durmiendo un sueño profundo hasta la mañana siguiente. Ya para su regreso del extranjero, Anabel iba por su segundo mes de embarazo y todos esperaban con ilusión la venida de ese niño. En fin, a Azucena la venció el sueño en esa madrugada, sintiéndose en extremo confundida sobre cómo pudieron suceder las cosas. Pero al despertarse con la luz del nuevo día, tuvo el claro convencimiento de que ella era en realidad la abuela de Panchito. Aquello fue una mezcla de intuición y de certeza ante los hechos ocurridos, que no necesitaba comprobar de ninguna manera. No obstante, siendo una persona tan reservada y discreta, jamás comentaría con nadie aquel secreto que ahora atesoraba en su corazón. Esto no impidió que al compartir madre e hijo ese mismo día, ante la vista del atardecer, le expresara a Pancho sus sentimientos. Ella era una mujer de fe muy arraigada y reconocía en Pancho a un hombre honesto y respetuoso de Dios. Por ese motivo lo animó cariñosamente a cultivar más su vida espiritual, porque así se mantendrían unidos aún después de su muerte, sin que nada pudiera separarlos. Entonces, en un tono maternal, le dijo estas palabras: debemos sentirnos agradecidos por esta gran familia de personas con quienes compartimos tanto afecto. Al pensar en la relación que has cultivado con los hijos de las familias Corrales y Castillo desde que estos eran niños, estoy convencida de que fue Dios quien te asignó esa responsabilidad de ser una figura paternal y un modelo para todos ellos. Pero en particular con Panchito, hoy quiero encomendarte velar por su futuro, porque creo que el vínculo que te une con él es aún mayor que con los otros. De alguna forma, cuando sea grande, Panchito te va a necesitar por razones que yo misma no sabría explicarte en estos momentos. Pancho escuchó a su madre con mucho respeto, dispuesto a acoger sus consejos y ponerlos en práctica, si bien no lograba comprender del todo el porqué de tales recomendaciones. Solo el tiempo se encargaría de corroborar su importancia, pues constituían una especie de legado suyo antes de morir. Habían pasado unos 3 meses desde la crisis cardíaca de Azucena y su estado de salud continuaba deteriorándose. Cuando le pidieron al cardiólogo que la visitara en su casa, este diagnosticó, tras un minucioso examen, que el bombeo de su corazón se tornaba menos eficaz y que la sangre empezaba a represarse en otras áreas del cuerpo. Antes de partir, el médico le explicó a Pancho que su madre presentaba ahora una incipiente insuficiencia cardíaca congestiva. Podía esperarse que gradualmente se le fuera acumulando líquido en sus pulmones, al igual que en el hígado y el tracto gastrointestinal, en sus brazos y sus piernas. En realidad, de aquí en adelante, solo se le podrían ofrecer ciertos cuidados paliativos para aliviar los síntomas de una condición terminal que inevitablemente desembocaría en su muerte. Este panorama tan crítico hizo a Pancho sentirse devastado. En consecuencia, dejando a Azucena
al cuidado de su ahijada, salió a caminar sin rumbo fijo por un sendero poco transitado cercano a su casa. Las lágrimas brotaban de sus ojos sin poder evitarlo. No era posible seguir negando la partida inminente de su madre, aunque esto le causaba una sensación de angustia en el pecho que no encontraba manera de expresar. Al percatarse de que había caminado sendero abajo hasta el centro del pueblo, decidió entrar al templo para buscar consuelo en la cercanía de Dios. Luego de unos instantes en oración silente, consideró la necesidad de acudir a los frailes de la parroquia para que le brindaran a su madre los auxilios espirituales que requería en esas circunstancias. En el convento preguntó por Fray Andrés, el superior amigo de ellos, pero le dijeron que había partido para una reunión de capítulo de la orden franciscana. Pese a eso, un nuevo fraile mayor de origen argentino, de nombre Fray Leopoldo, a quien no conocía, se dispuso a acompañarlo para llevarle a Azucena la unción de los enfermos. A este sacramento de la Iglesia Católica se le denominaba en el pasado la extrema unción, dado que se ofrecía solo a personas moribundas para prepararlas a bien morir. Ahora bien, como su madre era una mujer de mundo, la unción de los enfermos se había convertido en una práctica común para asistir a las personas en tiempos de enfermedad. Por consiguiente, Azucena se sintió confortada y agradecida cuando Fray Leopoldo la ungió con el óleo sagrado y recitó las oraciones prescritas para pedirle a Dios que le brindara salud, tanto en su cuerpo como en su espíritu. Tras confesarla, le ofreció la Sagrada Comunión y se quedó conversando con ella por un largo rato. Tal visita reanimó mucho a Azucena, pues entre ambos estableció una gran sintonía, ya que el fraile había arribado providencialmente por estas tierras justo cuando lo necesitaba. Desde principios de abril, Fray Leopoldo se encontraba en el país, debido a que padecía de un tipo de artritis para el que se recomendaba un clima más benigno que el que podía tener en la Argentina durante las estaciones de otoño e invierno. Esto motivó a que los superiores de la orden hicieran los arreglos necesarios para que se insertara temporalmente en la comunidad franciscana de San Martín del Campo y colaborara en aquello que estuviese a su alcance hasta octubre, mes en el que ya entrada la primavera debería regresar a su patria. Así apareció Fray Leopoldo en la vida de Azucena para acompañarla en ese difícil trance que le tocaba sobrellevar de esta tierra. Por su situación tan particular, Fray Leopoldo pudo comprometerse a visitar a Azucena todas las mañanas con el propósito de llevarle la comunión. Además, se quedaba compartiendo con ella en una agradable plática, a la que a veces se integraba también su ahijada, lo que fomentó entre ambos un vínculo de amistad. A este respecto, alguna vez en medio de su comentó en tono jocoso que visitaba esa casa, llamada la Casa de las Azucenas, porque había dentro 2 azucenas, rodeadas de muchas otras en todo el jardín exterior. Durante ese compartir diario, Fray Leopoldo le leía a Azucena unos cuentos y narraciones bíblicas de Fray Mamerto Menapace, un monje benedictino del monasterio de Santa María de los Toldos, situado al noroeste de la provincia. Él se había traído consigo varios libritos que tenían por títulos Madera Verde, Cuentos Rodados, Un Dios Rico de Tiempo o La Sal de la Tierra. Estos relatos hicieron las delicias de ella con sus entretenidas historias y sabias moralejas, que siempre le dejaban una grata sensación
de paz en su alma. Lo más inspirador de esas lecturas, sin embargo, fueron los salmos criollos, en los que Azucena encontraba los mismos textos de los salmos de la Biblia, pero escritos en una forma poética y con un lenguaje criollo muy al estilo del Martín Fierro. Esto le permitía escuchar los ya consabidos salmos con ciertos ecos y cadencias afines al sentir de los pueblos latinoamericanos. Fray Leopoldo le dejaba prestado el librito a solicitud de ella para que lo meditara a solas. De esa manera pudo memorizar la letra del famoso Salmo 23, que en esta versión dice: El Señor es mi pastor, no sufriré la apretura, porque en la verde llanura Él me lleva a descansar, y mi sed iré a calmar al pozo de su frescura. Él me guía por sus sendas y en ello pone su honor. Yo no sentiré temor, aunque se me alegre el corazón. Él me invita a su banquete y me trata como amigo. Y aunque rabie mi enemigo al verme en tal compañía, Él me muestra cortesía y me hace beber consigo. Como gaviota al arado, me seguirá su bondad, hasta el día en que vendrá para llevarme a su estancia, a vivir en la abundancia por toda la eternidad. Así Azucena se fue preparando para su muerte. Incluso animaba a Pancho, a su ahijada y a las personas cercanas para que se alegraran con ella, puesto que estaba a punto de experimentar un momento único en su existencia. Ella tenía la plena confianza de que más allá de esta vida iba a reencontrarse con su amado Pedro, con sus padres, parientes y amigos fallecidos, incluyendo entre ellos a su entrañable amiga Odilí. Quizás por todo esto, el día de su fallecimiento, Azucena se despertó con una sensación de paz. Le colmó de dicha recibir la comunión de manos de Fray Leopoldo y disfrutó una vez más de su animada plática con él. Luego, cuando llegó Pancho para el almuerzo, según acostumbraba hacerlo desde el inicio de su enfermedad, compartieron con su ahijada ese tiempo de comida al mediodía. Al terminar, mientras conversaban, Azucena experimentó de pronto un agudo dolor en el pecho, suavemente sobre la mesa. En cuestión de un breve instante, ya había muerto, acompañada hasta el final por el hijo y por Fray Leopoldo junto a sus hermanos frailes. Pancho se vio rodeado de las familias Corrales y Martínez, además de todos los Arroyo y los más allegados de los Molina. Mucha gente del pueblo quiso acompañarlos en reconocimiento al hecho de que Azucena había sido una feligresa fiel por tantos años en esa parroquia. En la primera banca, al lado de Pancho, estaba su ahijada, como la persona más cercana a él en el dolor, para sentarse con ellos, muy conmovido de experimentar una muerte tan cercana por primera vez en su vida, lo que lo afectaba profundamente. Tanto la homilía de Fray Leopoldo, con alusiones a las vivencias de fe compartidas con Azucena en esas últimas semanas, como la participación de un número grande de personas durante el tiempo de la comunión, resultaron ser fuente de paz para los concurrentes. Ya en el cementerio municipal, tras sepultar el cuerpo de su madre, los hijos de las familias Corrales, Castillo y Arroyo se llegaron hasta Pancho para darle un beso en la mejilla, a manera de pésame, como se acostumbra a hacer con un tío querido que los había visto crecer desde pequeños.
Posteriormente, Vinicio y Rosalía se estrecharon afectuosamente con él, seguidos de Rafael, quien le dio un prolongado abrazo con gran sentimiento. Luego, Anabel le tomó de las manos por un instante, con una mirada llena de ternura, mientras un par de lágrimas rodaban por sus mejillas. Por fin, Panchito se refugió entre sus brazos con un llanto desconsolado, pues le dolía en el alma la ausencia de Azucena, que fue para él como una verdadera abuela. Esa noche, solo en su casa, Pancho decidió dedicar unos minutos a la oración, buscando con sinceridad la cercanía de Dios, tal y como le había recomendado su madre que lo hiciera. Poco a poco empezó a experimentar algo semejante a aquel sentimiento de compañía que tuvo años atrás, el día aciago en que subió al cerro para expresar su gran pena y halló respuestas ciertas que lo consolaron. Volvía hoy de nuevo a percibir que el Espíritu de Dios lo envolvía como en un abrazo y que de alguna manera la presencia de su madre bendiciéndolo también era tangible, casi como si pudiera verla. Y al final de este capítulo 18 tenemos la imagen del dibujo que hizo Claire de la casa de las azucenas y que en la novela se remite como hecho por Anabel cuando era universitaria, estudiante de dibujo. Y continuamos con el capítulo 19, momentos de encuentro. Don Gastón, tal vez para el capítulo 19 sería bueno apagar la cámara porque a veces sí se corta. Tal vez mejor leerlo con la cámara apagada. Perfecto. Vamos a ver si nos funciona bien así. Capítulo 19, momentos de encuentro. Para Pancho no fue nada fácil adaptarse a la partida de su madre en los meses que siguieron. Realmente ella dejaba un enorme vacío en su casa y en su vida que nadie más podría llenar. Como mucho tiempo antes lo había hecho su propio padre, don Pedro Molina, tras la pérdida de su hija al nacer, Pancho se refugió en el trabajo juntos. Trató a una señora vecina que llegaba todas las mañanas a hacerle los oficios de la casa y dejarle comida hecha, de forma que él solo tuviera que calentarse aquello que quisiera comer para el desayuno y la cena. El almuerzo generalmente lo tomaba en casa de los Corrales, acompañado por sus compadres, algo que le hacía sentirse bien en estas nuevas circunstancias. El otro gran apoyo lo recibió de su ahijada Azucena, quien seguía cursando sus materias en la Universidad Estatal a distancia, por lo que se iba a estudiar en las tardes a la casa de las Azucenas. Así, ella recibía a menudo a Pancho al regresar de su jornada de trabajo y se sentaban a ver juntos el atardecer, como él acostumbraba hacerlo con su madre. Pasada la cena, ambos lavaban los platos para dejarlos guardados, antes de irse a su cena, a su propia casa, aún temprano, después del anochecer. Pancho entonces seguía su rutina nocturna. Creo que se cortó. Su vida adulta. Don Gastón, creo que Debido se sigue... a que José Alberto había empezado... Creo que se pegó mucho rato. Sí, se pegó un ratito. Si gusta, tal vez podemos turnarnos nosotros para leer. ¿Qué le gustaría que hagamos? Sí, seguí leyendo vos, Claire, está muy bien. Está muy bien en la página 238, empezar el segundo párrafo. Debido a que José Alberto...
Voy a irme una frase antes. También a veces escribía poesía o algún artículo de Muy opinión, bien, perfecto. según venía haciendo a lo largo de toda su vida adulta. Debido a que José Alberto había empezado sus estudios universitarios en la capital y José Antonio cursaba su último año de colegio, Toño continuó tomando las acostumbradas clases de guitarra y canto un único día por semana en la ciudad vecina. De esta manera, los días miércoles en la tarde, su madre lo llevaba en el auto familiar y aprovechaba ese rato para pasarlo con sus padres. Ahora bien, como ya era habitual que a Panchito lo cuidaran en la casa de Pancho, él seguía quedándose allí para hacer sus deberes escolares bajo el cuidado de Azucena Corrales. Por tal razón, Pancho empezó a declinar en esas tardes cualquier otro compromiso laboral para retornar pronto a su casa, apenas pasado el almuerzo, con la ilusión de ver a Panchito y convivir con él durante unas horas. Siendo un estudiante aplicado, el niño se dedicaba a realizar sus tareas mientras la joven Azucena cumplía con sus asignaciones universitarias y Pancho se concentraba en sus propias lecturas. Luego venía un tiempo de diversión entre los dos Panchos, afuera en el jardín, si no llovía, o dentro de la casa, para gozar con juegos de mesa. Al atardecer, los tres se sentaban a platicar sobre temas de interés, que nunca les faltaban, porque aunque pertenecían a generaciones tan distintas, los unía el gusto por la lectura. Esto siempre posibilitaba un diálogo sobre las cosas leídas para compartir opiniones o anécdotas personales relacionadas con aquello de lo que hablaban. En fin, cuando entrada la noche, Anabel pasaba junto con Toño para recoger a Panchito, Pancho se quedaba con un sentimiento de plenitud por todo lo disfrutado con ese niño al que le tenía tanto afecto. Durante los siguientes meses se sucedieron varios momentos de encuentro muy significativos en la vida de Pancho. El primero ocurrió a raíz de un nuevo movimiento de iglesia que se venía gestando en el país desde los años 80, llamado Jornadas de Vida Cristiana. Estas jornadas consistían en una experiencia grupal de un fin de semana intensivo, desde el mediodía del viernes al domingo por la tarde, en la que los concurrentes escuchaban charlas y realizaban distintas dinámicas para crecer en su conocimiento de Dios y de su plan de salvación para la humanidad, así como en su práctica de la vida cristiana. Las primeras jornadas se dieron precisamente en esa zona cañera del país, donde Fray Andrés, uno de los curas asesores que impartía algunas charlas y administraba los sacramentos como apoyo al equipo responsable de la organización de tales eventos. Hacía pocas semanas se había efectuado en el pueblo de San Martín del Campo una primera jornada de vida cristiana para mujeres, en su mayoría casadas, donde participaron Anabel, Rosalía y varias otras conocidas, como parte de un grupo de casi 50. Todas quedaron sumamente satisfechas y solicitaron a los dirigentes del movimiento que se organizara una experiencia semejante para los varones. Por tanto, no causó sorpresa cuando Fray Andrés anunció, al concluir una misa dominical, que se recibían solicitudes para inscribir a los próximos participantes en la jornada de hombres adultos, que estaba por realizarse allí mismo a inicios del mes de noviembre. Fue así como Anabel le pidió a su marido participar y él, a su vez, pasó a convencer a Pancho de que se inscribiera, pues ya lo había hecho también Vinicio, a sugerencia de su esposa, al igual que un par de los empleados del trapiche y muchos más hombres a lo largo y ancho del pueblo. Al llegar el día viernes en que se iniciaba el evento, aparecieron juntos los tres amigos y los dos trabajadores de la empresa. Por esto, se les agrupó en una misma mesa, la cual contaría con un guía para realizar los diálogos o corrillos en los que se comentaban las charlas recibidas.
A cada mesa se le daba un nombre y la de ellos escogió el de San Isidro Labrador, por ser el patrono de los agricultores. Tras el almuerzo y una dinámica de presentación, comenzaron con la primera plática, titulada Un alto en mi vida, que impartió precisamente Fray Andrés de una manera motivante. Esto inspiró a todo el grupo de más de 60 hombres a aprovechar aquellos días para su crecimiento personal y una mayor cercanía con Dios. Pancho, en particular, se tomó en serio el vivir bien esa experiencia, como respuesta concreta a la solicitud que le había hecho su madre antes de morir. Durante 3 días fueron profundizando en un recorrido que los condujo por varias etapas. Comenzaron con una visión de hombre, seguida de un encuentro personal con Jesucristo que los guiara hacia una vida más plena, para posteriormente compartirla con los demás. Al finalizar cada día, se retiraban a dormir a sus casas para retornar tempranito a la mañana siguiente. El sábado tuvieron varias pláticas ofrecidas con gran convicción por los líderes jornadistas laicos con el complemento de Fray Andrés en los temas sacramentales. Además, se abrieron espacios para meditaciones, diálogos en corrillos por grupos pequeños y mesas redondas en las que participaban todos. La conclusión del segundo día consistió en una visita conjunta a la capilla, donde pudieron disponerse, cada quien de forma muy personal, a vivir una experiencia con Dios ante el Santísimo Sacramento, expuesto sobre el altar. Muchos de ellos incluso tuvieron la libertad de expresar en voz alta su propia oración. Pancho, por su parte, percibió otra vez aquel sentido de presencia amorosa que lo rodeaba totalmente para llenarlo en lo profundo de su interior. Entonces, plasmó por escrito en un papel, a manera de poema, una pequeña oración de gratitud. Gracias, Señor, por la búsqueda y la espera que ensancharon la capacidad de amar de mi corazón. Gracias, Señor, por la soledad y el silencio, que me vistieron de fuerza y me enseñaron lo que verdaderamente soy. Gracias, Señor, por la presencia de tu amor. Así se cumple tu promesa de satisfacer por completo los anhelos de mi corazón. Durante la mañana del domingo, Fray Andrés y los otros frailes se pusieron a la disposición de los participantes en la jornada para que acudieran al sacramento de la reconciliación. Uno por uno, pasaban con el confesor escogido y, al tocarle el turno a Pancho, este quiso realizar con Fray Andrés una confesión general de sus faltas asociadas con los eventos de su vida. En particular, quería consultar con el padre si él debía mencionarle a Rafael, ahora que eran amigos, lo ocurrido durante aquella noche de tormenta. El fraile más bien le desaconsejó hacerlo, porque ya era un hecho pasado que no se podía cambiar y ocasionaría mucho daño el sacarlo a la luz. Cuando terminó de oír la confesión de Pancho y de darle la absolución, el fraile pudo armar en su mente la historia completa que venía escuchando por partes en distintas confesiones. Él había sido durante años el confesor de Anabel. Por consiguiente, ahora comprendía mejor que nadie la forma en que se dieron las cosas en relación con el nacimiento de Panchito, algo que Pancho mismo no llegaba a entender. Sin embargo, debido a su compromiso de guardar siempre el sigilo sacramental o secreto de confesión, de él no saldría jamás una palabra al respecto, lo que no impidió que esa mañana, después de repasar humanamente los hechos, se dijera para sus adentros que solo Dios es capaz de escribir recto con líneas torcidas. La jornada concluía con la misa dominical de las 5 en la parroquia,
donde se reservaban las primeras bancas para los nuevos jornadistas. Se contaba, además, con una nutrida asistencia de fieles, incluidos los participantes en jornadas anteriores, así como parientes y amigos cercanos a todos ellos. Una vez finalizada la celebración eucarística, se invitó a 3 personas de esta última jornada para que brindaran un testimonio personal sobre eso que vinieron a buscar, lo que encontraron y aquello que ahora se llevaban al retornar a su vida normal. Un señor mayor y Rafael Castillo se habían ofrecido como voluntarios para hacerlo. No obstante, el grupo entero presionó a Pancho para dar el tercer testimonio, pues él había tenido una breve intervención en una de las mesas redondas que los impactó a todos por su pensamiento claro y profundo. Pancho, aunque nunca antes había hablado en público en una situación como esa, se sintió comprometido y accedió a complacerlos. Resolvió que podía expresar en muy pocas palabras lo que pensaba de la jornada, para proceder luego a la lectura de uno de los salmos criollos, tomado del librito de aquel monje argentino que ahora él tenía en su poder. Estoy leyendo en lugar de Tom. Necesito que me esperes. ¿Quieres sentarte a escuchar? De esta forma, se iniciaron los testimonios, empezando por el hombre maduro, quien manifestó que si hubiera vivido mucho antes en su vida una experiencia como esa, todo habría sido diferente, pero que nunca era tarde para retomar el camino correcto. Rafael, a su vez, habló de cuánto se había esforzado durante años por ser una mejor persona. Ahora le agradecía a Dios esta nueva fuerza para seguir adelante en sus propósitos. Cuando le tocó el turno a Pancho, este dijo sencillamente: yo he podido profundizar durante estos días sobre la presencia de Dios en medio de la fraternidad. Entonces leyó el Salmo Criollo 132 en la versión de Fray Mamerto Menapace, que el recordado Fray Leopoldo había querido regalarle a Azucena una semana antes de morir. Es cosa linda entre hermanos el vivir en buena unión, como el aceite de unción derramado en abundancia, que llena con su fragancia el poncho del viejo Aarón. Es como mansa llovizna sobre los cerros sedientos, agüita que obra el portento de hacer reventar la vida sobre la tierra dormida que Dios está bendiciendo. Tras esa breve lectura, Pancho acotó: todos aquí somos como esa tierra dormida, bendecida por Dios. Así que debemos mantenernos unidos unos con otros, porque a los que se quedan solos se los lleva la corriente. Un fuerte aplauso premió su intervención y al despedirse, varias personas vinieron a agradecerle sus palabras. Esto dejó a Pancho perplejo, debido a que era realmente la primera vez que se dirigía a un grupo tan grande como lo hizo esa noche. Hablamos ahorita, ¿ok? Durante los siguientes 4 lunes, los nuevos jornadistas tuvieron sus reuniones de posjornada para continuar luego viéndose en las noches llamadas de perseverancia. Esto le permitió al grupito de Rafael, Pancho, Vinicio y los 2 compañeros de trabajo seguir dialogando y apoyarse entre sí en los nuevos propósitos que se habían planteado. Se acercaban los días de Navidad y Pancho decidió no quedarse en el pueblo para esas fechas. Optó más bien por pasarlas con su apreciado tío Orlando Arroyo en la intimidad de su familia, pues él para entonces ya tenía a sus hijos grandes y hasta un nietito de su hija mayor. La celebración comenzó con la asistencia de todos a la misa de Nochebuena, para luego regresar a la casa a disfrutar de una cena navideña de ricos tamales y otras delicias preparadas por la esposa de Orlando. Esta explicó que desde que ambos se hicieron novios, ella fue invitada a integrarse a la tradición anual que estableció su suegra, ahora fallecida,
de reunir a inicios del mes de diciembre a las 6 nueras y a su hija Azucena. Entre todas realizaban la gran tamaleada y con los años se les fueron uniendo las nietas desde que eran chiquitas. Con anterioridad se repartían la compra de los diversos materiales, consistentes en la carne de cerdo y de pollo, el maíz cascado y las papas en puré para hacer la masa, las zanahorias, aceitunas, pasas, chile dulce, al igual que las hojas de plátano, y el pabilo para envolver y atar las piñas de tamales. Además, le agregaban un condimento que consideraban un secreto familiar, consistente en una mezcla de tomillo, jengibre, ajo y cebolla, con un par de ingredientes adicionales que le daban a sus tamales ese sabor tan único y apreciado por todos. Así, durante una jornada entera de alegre compartir, alistaban unos 600 tamales que distribuían posteriormente entre los distintos hogares de los Arroyo y hasta con sus amistades. Al finalizar la cena, Pancho quiso agradecerle a Orlando, en presencia de su esposa y de sus hijos, lo que había significado para él mientras convivió con ellos por casi una década en San Martín del Campo. Tío, le dijo con afecto, hoy quiero expresarle mi gratitud, porque no solo me enseñó desde pequeño a ser un hombre de trabajo, sino que, con su modo cariñoso y divertido, siempre apasionado por el fútbol, fue dejando una huella muy profunda en mí. A continuación, les contó con mayor detalle la forma en que la Dulce Molienda S.A. se administraba actualmente como una sociedad anónima, en la que las acciones estaban repartidas en 45% suyas, 30% de la familia Corrales y 25% de la cooperativa de empleados. En cuanto a las acciones propias, él deseaba quedarse solo con el 20%, que consideraba suficiente para cubrir sus necesidades. Por tal motivo, quería participarle el 15% a su tío Orlando, como reconocimiento por todos los años que administró el cañaveral. Asimismo, el otro 10% se lo daría a su otro tío, Pablo Molina, quien ayudó a su padre durante tantos fines de semana, no solo a construir la casa, sino a realizar la ampliación posterior que les permitió vivir con comodidad desde entonces. De esta manera, Pancho consideró que una mayoría de acciones debían mantenerse en poder de los Corrales y de sus trabajadores, quienes laboraban directamente en la empresa, para que tomaran las decisiones más convenientes. El otro 45% seguiría estando al presente en poder de su familia. Esto incluía desde ahora a sus dos tíos, que les habían aportado tanto como un beneficio adicional para sus años de retiro. El tío Orlando, su esposa y sus hijos le dieron gracias de corazón a Pancho por aquel gesto de solidaridad con ellos. Igualmente lo hicieron luego el tío Pablo Molina y los suyos, con quienes también pudo convivir en el pueblo vecino durante los días del fin de año. El último gran momento de encuentro familiar que Pancho disfrutó en aquellos meses fue la tradicional temporada de verano en la finca de Sergio Arroyo. Ese año, de finales de los 80, coincidía con la edición número 25 de un evento anual que se realizaba siempre en el mes de enero en la capital, al que la familia Castillo había asistido en algunas de sus ediciones. Se trataba de la Copa del Café, un torneo tenístico juvenil muy reconocido en el ámbito internacional, por el que habían pasado cuando jóvenes muchas de las estrellas del tenis mundial. Sabiendo Anabel que Panchito no era aficionado al tenis y que añoraba volver a gozar de una vacación veraniega con los Arroyo, ella y su esposo le enviaron un mensaje a Pancho. Ante la pregunta de si sería posible que los acompañara de nuevo en esos días, los Arroyo accedieron gustosos, ya que el niño se integraba tan bien en ese ambiente. Además de esto, debido a que era la primera vez en que Azucena no acudiría a la reunión familiar, Pancho mismo decidió tomar la semana entera de vacaciones
para así representarla en medio de los suyos y sumarse al convivio durante la temporada completa. Cuando estuvieron todos reunidos en su primera velada nocturna, Sergio Arroyo, quien se había consolidado como el patriarca familiar, les habló con solemnidad sobre el significado de esa bella tradición, iniciada desde la época de sus padres, la cual debían seguir cultivando las nuevas generaciones. Él era un hombre que se aproximaba ya a los 80 años y Azucena acababa de fallecer. Fue la primera de sus hermanos en partir, como una mazorca que inevitablemente se iría desgranando poco a poco, lo que lo motivaba a invitarlos para valorar y aprovechar estos encuentros. Por eso quiso compartirles un versito anónimo que había aprendido desde niño. Vivamos en el presente, que es la única realidad. El pasado ya no existe y el futuro existirá. Todos le agradecieron aquellas palabras y la encomiable generosidad con la que su familia los venía recibiendo desde siempre. En ese contexto, varios de los parientes se expresaron con gran cariño de Azucena, a quien recordaban como una mujer de Dios, cariñosa, servicial, expresiva y jocosa. También le pidieron a Pancho recitarles un par de los poemas de Darío para sentirla una vez más presente junto a ellos. Él estuvo de acuerdo en complacerlos y les declamó primero, en tonos vibrantes, la marcha triunfal. Posteriormente, quiso cerrar con el colorido y picaresco poema del Trópico, que tanto les gustaba. Al final, en medio de los consabidos aplausos, Pancho solicitó que le sirvieran a todos, como decía Rubén Darío, una gran taza de chocolate para pasarla por el gaznate con su tostada y el requesón. Pancho y Panchito saborearon al máximo esa semana veraniega, que a la postre resultó para ambos una vivencia que nunca se repetiría. Quizás por tal razón, en una de esas tardes soleadas, en que los niños jugaban alegremente, él fue a sentarse bajo la sombra de aquel árbol, donde siendo pequeño, casi sin ayuda, aprendió a leer solito, con los versos de Darío. Durante un buen rato evocó recuerdos de esas gratas temporadas y releyó en su cuaderno de poemas algunos de los versos escritos en otros momentos, al disfrutar de aquellos mismos parajes. Ya atardecía, por lo que considero importante agradecerle a Dios la presencia tan enriquecedora de su madre a lo largo de su vida. Esto lo llevó a meditar sobre la plenitud con que ella siempre había vivido, así como la manera natural y llena de fe en que supo enfrentar su propia muerte. Antes de irse de allí, Pancho quiso expresar su pensamiento, garabateando en su cuaderno un pequeño poema. Al final llegará el día en que veremos claro. La intuición entonces nos dará en un chispazo el recuerdo del hombre y la experiencia del sabio. Y así, como de un tajo, la muerte nos tomará en sus brazos. Y la imagen es la de la tamaleada. Yo creo que don Gastón puede intentar activar la cámara. De pronto, tal vez para el ratito. Vamos a ver si por lo menos me ven mientras todos comentan lo que les impactó de esta parte de la historia en la que ocurren hechos tan importantes como la enfermedad y la muerte de Azucena y lo que pasa después en la vida de Pancho, con su ahijada Azucena y con las personas queridas de distintas maneras. Así que ustedes cuentan qué les ha impactado, qué les deja. Vieras que a mí me gustó mucho la parte donde la familia apoya a Azucena cuando está enferma. Tan importante que es el apoyo familiar, no solo eso que decía el mismo texto, el sentirse acompañado, aunque no se pueda hacer como mucho más concreto en mejorar, digamos, físicamente la salud,
sí hay otros elementos de la salud que son emocionales y espirituales que efectivamente pueden ser impactados de manera muy positiva por un acompañamiento familiar. Entonces, como recalcar la importancia de ese apoyo familiar, y no solo por el apoyo, sino por sentirse parte de. El hecho de que la familia haya realizado el esfuerzo para tener las condiciones de traslado y que ella pudiera integrarse en las actividades familiares, eso es una muestra de amor muy grande, ¿verdad? No es solamente ir a acompañarla y leerle un ratico, estar con ella, sino tomarse una serie de molestias logísticas para lograr que esa persona con necesidades especiales en ese momento pueda estar integrada y formar parte, porque no es lo mismo el acceso que la integración, ¿verdad?